Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que estéis genial. Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy te voy a contar qué es lo que ocurre si desapareces de la vida de un narcisista sin avisar. Seguro que como buen seguidor y seguidora y conocedor del trastorno de la personalidad narcisista, conocerás el concepto, el término del ghosting. Si no es así, también te invito a que te quedes aquí conmigo en el canal porque lo descubriremos en breve en un vídeo. El ghosting es un término anglosajón que usamos en el ámbito coloquial para referirnos al cese de todo tipo de comunicación o relación con una persona que ha sido nuestra pareja, nuestro amigo o cualquier otro tipo de individuo con el que tengamos contacto sin ningún tipo de advertencia previa. El concepto del ghosting aplicado dentro de parejas sanas es completamente inaceptable y es la peor forma de dejar una pareja que existe. Pero, aunque es cierto que por norma general el término de ghosting no tiene ningún tipo de connotación positiva, vamos a ver que hay algunos casos en los que el ghosting sí que es bueno llevarlo a cabo. Y los casos en los que te hablo que está totalmente justificado llevar a cabo un ghosting sería en aquellos en los que contamos con una víctima de abuso tanto de tipo físico como de tipo psicológico. En estos casos es totalmente correcto desde el punto de vista ético el salir de esas relaciones sin decir absolutamente nada. Porque vamos a ver, ¿qué explicaciones le vamos a dar a una persona que nos está humillando, vejando, maltratando, agrediendo? O sea, ¿qué cojones le vamos a tener que dar ninguna explicación a estas personas? No tenemos que darle ninguna. Bueno, volviendo al tema del vídeo sobre qué ocurriría si eres tú quien desaparece de la vida del narcisista sin aviso previo o si le realizamos un ghosting, pues déjame decirte que desgraciadamente no hay una única respuesta ni una respuesta universal a esta pregunta. No hay una respuesta universal porque depende de muchos factores, del tipo de narcisista con el que nos encontremos, del estadio de la relación, de cuánto tiempo lleves metido o metida en esa relación, de la calidad y la cantidad de combustible que le otorgabas a ese narcisista, en fin, de un montón de cosas. Bueno, vamos a ver primeramente qué ocurriría si tú desapareces de la vida de un narcisista sin previo aviso en aquellos casos en los que estamos ante un narcisista encubierto o ante un narcisista de bajo o medio rango. Por ejemplo, si tú vives con ellos y de repente coges todas las cosas y te largas de su casa sin avisarles, o si vives en distinta ciudad y le bloqueas de todos sitios, de todas las redes sociales, de WhatsApp y les es imposible contactar contigo. Bueno, entonces en estos casos, con este tipo de narcisistas, tenemos dos tipos de situaciones. Si por un lado nos encontramos en la fase inicial o la fase de love bombing, en el que tú ya estás despierta, ya conoces del tema y dices, oye, mira, esto no es normal, tanto amor, tan pronto, tanto querer, tanto quedar, tanto hablar a todas horas, yo me largo de aquí porque esto no puede ser nada bueno. Pues déjame decirte que en esos casos es muy probable que el narcisista vuelva a buscarte y a ponerse en contacto contigo. El otro caso sería que si la relación con este tipo de narcisista ya está más avanzada y has decidido marcarte un ghosting y salir pitando, es probable que si esta persona considera que todavía puede sacar mucho más jugo de ti y de tus reacciones emocionales, que vuelva a intentar ponerse en contacto contigo y a recuperar la relación. Sobre todo, como te digo, serían los de bajo y medio rango con rasgos histriónicos que pueden volver a llamar tu atención con mentiras, con historias variadas de amenazas como intentos de suicidio, con enfermedades de algún familiar, con que han tenido algún tipo de accidente, en fin, lo que les caracteriza a este tipo de sinvergüenzas. También suelen inventarse muchas veces que les han detectado una enfermedad grave, una enfermedad incurable, y en definitiva cualquier situación y cualquier circunstancia que pueda hacer que se despierte en ti tu empatía y que vuelvas a brindarle la oportunidad de acceder a ti y de conversar contigo.
Pero si por el contrario ya estás en una relación con una persona narcisista que tiene una evolución más larga, está en las fases finales del ciclo del abuso, es una relación que ya está muy desgastada, el combustible que le das ya es poco o es de mala calidad. Además tiene a la vista pues otras víctimas posibles como fuente de suministro secundario o incluso terciario. En estos casos es muy probable que el narcisista, si le haces un ghosting, no vaya a tratar de recuperarte. En estos casos lo más habitual es que no trate de recuperarte a corto o medio plazo y se centre en la nueva víctima que tenía en la recámara. Pero sí que es muy probable que con el paso de unos meses, incluso años, vuelva a ti a través del famoso hoovering. Pero el otro caso, el otro extremo de todo esto es que si tú decides llevar a cabo un ghosting con aquellos narcisistas más perversos que incluso se acercan a la psicopatía y al trastorno de la personalidad narcisista en toda regla, que no esperes que te digan nada porque no lo van a hacer. Este tipo de narcisistas no va a ir a buscarte y no va a ir a perseguirte. Este tipo de narcisista es muy raro que si tú desapareces y les haces un ghosting, que te vayan a decir algo. Su venganza no es otra que el tratamiento de silencio y saben que es su mejor venganza y su mejor baza en estos casos, porque saben que se ha generado un potente vínculo traumático contigo y esperan que a lo largo del tiempo puedan recoger su fruto, pero no te van a decir nada de una forma directa. Este tipo de narcisistas más perversos saben que tarde o temprano van a recoger lo que han sembrado. Por tanto, mientras eres tú quien vuelve a ellos, se van a entretener con cualquiera que tengan en su lista de candidatos o candidatas sin importarles lo más mínimo que te hayas marchado en el momento actual, porque saben que vas a regresar tarde o temprano. Eso sí, debes tener muy en cuenta que si decides largarte sin avisar de la vida de este tipo de narcisistas, cuando trates de volver a sus vidas no lo harán con un sentimiento de venganza, sino que lo harán de la forma más cordial y amigable posible, pudiendo tener con ellos una conversación. Si les contesta, oye, ¿qué tal estás? Pues te van a contestar, oye, pues ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues estoy bien, ¿a ti cómo te va? Eso sí, debes tener en cuenta que si decides volver a la vida de este tipo de narcisistas perversos o de alto rango, desde el momento en el que contactes con ellos, la venganza ya se está gestando. Y la venganza que van a cargar contra ti es mucho más dura, mucho más tóxica y mucho más dañina que el ciclo de abuso que viviste en un primer momento. Por tanto, en términos generales, esto es lo que podría pasar si desapareces sin avisar de la vida de un narcisista, pero desgraciadamente no puedo darte una verdad absoluta porque hay muy pocas en la vida, pero lo que sí es cierto es que las opciones se reducen porque, como ya sabes, los narcisistas funcionan de una forma muy paramétrica y muy sincrónica, es decir, suelen llevar un ABC en sus comportamientos. Por tanto, esto nos ayuda siempre a predecir qué es lo que va a pasar dependiendo de cada caso. Lo que sí quiero dejarte claro con este vídeo, y quiero que lo entiendas y que lo aprendas bien, es que si decides salir de la vida de una persona tóxica y narcisista, debes hacerlo únicamente por un solo motivo, y es para salvarte y sanar tú. Así que por favor, déjate de todas esas mierdas que rulan por YouTube sobre que si me alejo me va a extrañar. Esto puede funcionar en parejas emocionalmente sanas, pero no puedes aplicar estas técnicas de seducción a narcisistas y personalidades tóxicas. Porque es que estas cosas no ocurren con una persona narcisista, porque los narcisistas no perciben y no sienten que cuando tú te largues de su vida sin avisarlos que han perdido a una gran mujer o a un gran hombre. Lo único que perciben o pueden llegar a percibir es que han perdido a una fuente de combustible, de subir su autoestima y subir de ego, pero no te van a extrañar como persona y como ser humano completo. No lo van a hacer porque no te ven como tal. Así que por favor, si has tomado la difícil decisión de echar a esta persona de tu vida o de irte tú de su vida, por favor, mantente firme con la decisión que has tomado, porque te aseguro de primera mano que es una de las mejores cosas que puedes hacer por ti misma en toda tu vida.
Bueno, si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado el vídeo, que te quedes conmigo en el canal, que compartas, que puedes dejarme sugerencias en los comentarios cualquier cosa que quieras decir. Y nada, te sigo mandando mucha fuerza, que te sigas formando a tope, que sigas con tu vida. Y nada, que nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo y que te mando un beso muy grande. Hasta pronto.